¿A cuántas personas mataste? No me acuerdo. ¿Cuántos eran? Hemos cometido crímenes diferentes en momentos diferentes. Tras los imponentes muros y las alambradas de cuchillas, se esconden algunos de los reclusos más peligrosos y temidos de las cárceles de El Salvador. Un país que solía ser conocido por su alto índice de delincuencia, hasta que el presidente Bukele declaró la guerra total a la delincuencia y las bandas. El presidente anunció que trasladaría a miles de pandilleros de alto rango a la nueva megacárcel del país. Abrió sus puertas en 2023, después de que el gobierno declarara el estado de emergencia. Entremos de lleno. David. A medida que nos adentramos en las profundidades de la historia de David, es crucial comprender las circunstancias que le llevaron por el camino de la delincuencia y la violencia. Nacido y criado en El Salvador, David creció en un barrio asolado por la pobreza, la actividad de las bandas y las escasas oportunidades. Desde muy joven, conoció la dura realidad de la vida en la calle, donde sobrevivir a menudo significaba unirse a una banda para protegerse. David empezó a participar en actividades delictivas en la adolescencia, cuando se unió a una conocida banda conocida como MS-13. Esta decisión marcaría el curso de su vida. Ya que se vio envuelto en un mundo de violencia, tráfico de drogas y extorsión. El atractivo del poder y el respeto dentro de la jerarquía de la banda era irresistible para un David joven e impresionable. Bajo la influencia de los líderes de su banda, David cometió una serie de crímenes atroces en un intento de proteger a su familia de otros delincuentes. Es como si tuvieras tu familia, ¿verdad? Tienes hermanos, tienes hijos. Si alguien se mete con ellos, vas a responder. No te va a gustar, ¿verdad? Eso es lo que es una pandilla. Es una unidad. Reacciona. La gente se mete en esto para sobrevivir. Desde atracos a mano armada hasta actos de violencia extrema, su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y terror. Las calles de El Salvador temblaban ante la mera mención de su afiliación a la banda, pero a medida que el imperio criminal de David crecía, también lo hacían las consecuencias de sus actos. Las autoridades eran implacables en su búsqueda de justicia, y era solo cuestión de tiempo que el reino del terror de David se viniera abajo. En un dramático giro de los acontecimientos, fue detenido y condenado a cumplir condena en el tristemente famoso sistema penitenciario de El Salvador. Dentro de los muros de la prisión, David se enfrentó a una dura realidad que superaba incluso sus expectativas más oscuras. Las celdas abarrotadas, la violencia desenfrenada y la amenaza constante a su vida se convirtieron en su nueva realidad. Rodeado de criminales curtidos, tuvo que adaptarse rápidamente para sobrevivir. Fue en este entorno implacable donde la transformación de David empezó a tomar forma. Encerrado en los confines del sistema penitenciario de El Salvador, David se embarcó en un viaje de autorreflexión y redención. Despojado de su libertad y enfrentado a las consecuencias de sus acciones pasadas, estaba decidido a cambiar su forma de ser y encontrar un camino hacia el crecimiento personal. En los primeros días de su encarcelamiento, David se enfrentó a numerosos retos. El entorno carcelario estaba plagado de violencia, corrupción y una lucha constante por la supervivencia. Pero en medio del caos, descubrió un rayo de esperanza, la oportunidad de formarse y adquirir nuevas habilidades. David se sumergió en los programas educativos de la prisión, devorando libros y buscando el conocimiento donde pudiera encontrarlo. Estudió desde literatura e historia hasta psicología y filosofía. Gracias a la educación, empezó a comprender las causas profundas de su comportamiento en el pasado y el impacto que tenía en los demás. Pero no fueron solo las actividades académicas las que determinaron la transformación de David. También buscó consuelo en la espiritualidad y la autorreflexión. A través de la meditación y la introspección, se enfrentó a los demonios de su pasado y buscó el perdón de aquellos a los que había hecho daño. Encontró fuerza en su nueva fe y la utilizó como guía en su camino hacia la redención. Con el tiempo, el crecimiento personal de David se hizo evidente para los que le rodeaban. Se convirtió en mentor de reclusos más jóvenes, ofreciendo orientación y apoyo a los que estaban perdidos en la oscuridad de sus propios errores. Organizó talleres y sesiones de asesoramiento, animando a los demás a enfrentarse a su pasado y luchar por un futuro mejor. La transformación de David también llamó la atención de las autoridades penitenciarias. Impresionadas por su dedicación al cambio, le ofrecieron la oportunidad de participar en programas de rehabilitación destinados a reintegrar a los reclusos en la sociedad. David aceptó entusiasmado estas oportunidades, consciente de que la verdadera redención no solo estaba en el crecimiento personal, sino también en la reparación a la sociedad.
Gracias a estos programas, David adquirió conocimientos profesionales que le resultarían muy valiosos tras su puesta en libertad. Aprendió oficios como carpintería, fontanería y electricidad, lo que le proporcionó las herramientas necesarias para construir una nueva vida fuera de los muros de la prisión. También participó en iniciativas de servicio comunitario dentro de la prisión, devolviendo algo a la sociedad a la que antes había hecho daño. El camino de David hacia la redención no estuvo exento de contratiempos y desafíos. Se enfrentó al escepticismo y al juicio tanto de sus compañeros de prisión como de la sociedad en general, pero se mantuvo firme en su compromiso con el cambio, sabiendo que sus actos acabarían siendo más elocuentes que sus palabras. Marvin. Dentro de los confines del sistema penitenciario de El Salvador, Marvin fue sometido a condiciones inhumanas y a un maltrato implacable. La prisión, diseñada para castigar y aislar, se convirtió en un caldo de cultivo para el sufrimiento y la desesperación. El hacinamiento en la prisión era asfixiante. En las celdas destinadas a unas pocas personas se hacinaban hasta 20 presos, sin apenas espacio para moverse o respirar. La falta de espacio hacía que las necesidades básicas, como camas, agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas, escasearan. Marvin y sus compañeros se veían obligados a dormir en el frío y duro suelo, con los cuerpos apretados unos contra otros, en un intento desesperado por encontrar algo de comodidad. El hedor a sudor, orina y desesperación impregnaba el aire. La falta de ventilación y saneamiento propiciaba unas condiciones insalubres que planteaban graves riesgos para la salud. Marvin fue testigo directo de la propagación de enfermedades e infecciones entre los prisioneros, sin apenas atención médica para aliviar su sufrimiento. Las lesiones leves se convertían a menudo en enfermedades potencialmente mortales, ya que la negligencia de las autoridades penitenciarias dejaba a los presos a su suerte. El maltrato a los presos iba más allá de las condiciones físicas. Marvin experimentó el trato deshumanizante a manos de los guardias, que parecían disfrutar de su poder y autoridad. Durante los registros rutinarios, los guardias hacían un uso excesivo de la fuerza, sometiendo a los presos a abusos físicos y humillaciones. Marvin y sus compañeros eran tratados como menos que humanos, y su dignidad se despojaba con cada acto de agresión. La indiferencia de los guardias por el bienestar de los reclusos era evidente en su desprecio por su seguridad. Marvin fue testigo de numerosas peleas entre los reclusos, que a menudo provocaban lesiones graves. En lugar de intervenir para detener la violencia, los guardias se quedaban mirando con indiferente diversión. Era como si el sufrimiento de los presos fuera una forma de entretenimiento para quienes ocupaban puestos de autoridad. El impacto psicológico del entorno carcelario era igualmente devastador. Marvin y sus compañeros vivían en un estado constante de miedo y ansiedad, sin saber nunca cuándo se produciría el siguiente acto de violencia. La amenaza de las represalias de las bandas, los abusos de los guardias y las condiciones opresivas minaban sus espíritus, dejándolos rotos y derrotados. La rehabilitación y la reforma parecían conceptos lejanos dentro del sistema penitenciario de El Salvador. Marvin fue testigo directo de la falta de programas educativos y vocacionales que pudieran ofrecer a los reclusos una oportunidad de redención. En lugar de ello, el sistema perpetuaba un ciclo de violencia y desesperación, dejando pocas esperanzas a quienes estaban atrapados entre sus muros. Los malos tratos a los que se enfrentaban los reclusos no se limitaban a abusos físicos y psicológicos. Marvin descubrió que la corrupción estaba muy arraigada en el sistema penitenciario y que guardias y funcionarios participaban en actividades ilícitas en beneficio propio. El contrabando de drogas y armas estaba muy extendido, lo que alimentaba aún más la violencia y el caos en la prisión. Las autoridades nos maltratan. Eso es lo único que ocurre aquí. Nos gustaría saber si hay alguna forma de que una organización venga aquí, como una ONG, la OEA o las Naciones Unidas. La historia de Marvin es un testimonio de la urgente necesidad de reformas en el sistema penitenciario de El Salvador. Las condiciones inhumanas, los malos tratos y el abandono a los que se enfrentan los reclusos constituyen una violación de sus derechos humanos básicos. Es una llamada a la acción para abordar los problemas sistémicos que perpetúan el ciclo de violencia y sufrimiento. Gómez. En los sórdidos bajos fondos de la ciudad, donde el crimen acecha en cada sombra, el nombre de Gómez se susurraba con una mezcla de miedo y fascinación. Nacido en una vida de pobreza y desesperación, Gómez se sintió atraído por el encanto de las calles a una edad temprana. A medida que crecía, su participación en actividades delictivas fue en aumento y se vio envuelto en una red de violencia, drogas y engaños. La carrera delictiva de Gómez comenzó con pequeños hurtos y trapicheos callejeros, pero no tardó en pasar a delitos más graves.
se convirtió en una pieza clave de una famosa banda que dominaba los bajos fondos de la ciudad. Sus actividades iban desde el tráfico de drogas a los atracos a mano armada, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las fuerzas de seguridad seguían constantemente la pista de Gómez, pero su astucia y habilidad para eludir la captura le granjearon la reputación de maestro del disfraz. Parecía tener una extraña habilidad para escurrirse entre los dedos, dejando a los detectives frustrados y desesperados por descubrir algo. Sin embargo, la suerte de Gómez acabó por agotarse. En un audaz atraco que salió mal, fue detenido por la policía y acusado de una letanía de delitos. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y el peso de sus actos acabó por alcanzarle. Gómez fue condenado a una larga pena de prisión, en la que tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones. La vida entre rejas fue una dura realidad para Gómez. Los muros de la prisión se cerraban sobre él, recordándole constantemente la vida que había dejado atrás. Rodeado de criminales curtidos, tuvo que navegar por un mundo traicionero en el que sobrevivir era una lucha diaria. La violencia y la desesperación eran la norma, y Gómez se cuestionó las decisiones que le habían llevado hasta allí. Pero en medio de la oscuridad surgió un rayo de esperanza. Fue durante su estancia en prisión cuando el camino de Gómez dio un giro inesperado. En medio de su desesperación, encontró consuelo en la religión. Gracias a la guía de un compañero de prisión, Gómez descubrió una nueva fe que cambiaría el curso de su vida para siempre. Al sumergirse en las enseñanzas de su nueva fe, Gómez experimentó una profunda transformación. La ira y la amargura que le habían consumido durante años empezaron a disiparse, sustituidas por una sensación de paz y determinación. Se dio cuenta de que se le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de liberarse del ciclo de delincuencia y violencia que había definido su existencia. Dentro de los fríos e implacables muros de la prisión, la transformación de Gómez adquirió una dimensión espiritual. A medida que profundizaba en su nueva fe, descubrió una profunda conexión con Dios que cambiaría para siempre la trayectoria de su vida. En la soledad de su celda, Gómez encontró consuelo en la oración, buscaba orientación y perdón, y entregaba su corazón a un poder superior que había descuidado durante mucho tiempo. Fue en estos momentos de introspección y reflexión cuando empezó a encontrar la paz y el propósito. Había pasado casi 16 años de mi vida en la cárcel y siempre lo supe. Necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. No tenía familia. El hombre que rezaba por mí me preguntó si quería recibir a Jesús, y le dije que sí. El despertar espiritual de Gómez no estuvo exento de desafíos. El ambiente carcelario era hostil e implacable, lleno de individuos que se burlaban de la noción de redención. Pero Gómez se mantuvo firme en sus creencias, sacando fuerzas de su nueva fe para superar los obstáculos que se interponían en su camino. Cuando se corrió la voz de la transformación de Gómez por toda la prisión, se convirtió en una fuente de inspiración para sus compañeros. Fueron testigos directos del notable cambio que se había producido en él y empezaron a cuestionarse su propio camino. Gómez se convirtió en mentor y guía, ofreciendo apoyo y aliento a quienes buscaban una salida de la oscuridad. A través de grupos de estudio de la Biblia y círculos de oración, Gómez fomentó un sentimiento de comunidad dentro de los muros de la prisión. En estas reuniones, los reclusos encontraban consuelo y un sentimiento de pertenencia. Compartían sus historias, sus luchas y sus esperanzas de un futuro mejor. La presencia de Gómez era un recordatorio constante de que el cambio era posible, incluso en las circunstancias más improbables. Pero el impacto de Gómez se extendió más allá de los muros de la prisión. Las noticias de su transformación llegaron al mundo exterior, captando la atención de personas cautivadas por su historia de redención. Personas de todas las clases sociales se sintieron conmovidas por su viaje y empezaron a unirse a él, ofreciéndole apoyo y aliento. La historia de Gómez se convirtió en un faro de esperanza para quienes habían perdido el rumbo. Su mensaje de perdón y redención resonó en personas que habían experimentado sus propias batallas contra la oscuridad y la desesperación. A través de entrevistas y apariciones públicas, Gómez compartió su historia, difundiendo un mensaje de esperanza e inspirando a otros a buscar un camino de rectitud. A medida que se acercaba la fecha de la liberación de Gómez, crecía la expectación entre los que habían seguido su viaje. El mundo se preguntaba qué le esperaba a este delincuente, en otro tiempo famoso, convertido en guía espiritual. ¿Sería capaz de afrontar los retos de la vida fuera de los muros de la prisión? Y lo más importante, ¿seguiría fiel a su nueva fe? Gómez, que había experimentado en carne propia el poder transformador de la fe, estaba decidido a transmitirlo. Al salir de la cárcel,
convertido de nuevo en un hombre libre, se embarcó en la misión de ayudar a otros reclusos a encontrar el camino de la redención. Gómez comprendía los retos que aguardaban a quienes salían de prisión. El estigma de su pasado, la falta de sistemas de apoyo y las tentaciones del mundo exterior planteaban importantes obstáculos. Pero armado con una fe inquebrantable y un ardiente deseo de marcar la diferencia, Gómez estaba dispuesto a enfrentarse a estos obstáculos. Empezó por acercarse a organizaciones e iglesias locales, compartiendo su historia y ofreciendo su orientación a quienes estuvieran dispuestos a escucharle. Su mensaje caló en personas que habían experimentado de primera mano la oscuridad del sistema de justicia penal. Vieron en Gómez un rayo de esperanza, un testimonio vivo de la posibilidad de cambio. A través de programas de tutoría y grupos de apoyo, Gómez proporcionó un salvavidas a quienes luchaban por reintegrarse en la sociedad. Ofreció orientación para encontrar empleo, reconstruir relaciones y afrontar los retos de la vida tras el encarcelamiento. Sus propias experiencias sirvieron de hoja de ruta, de modelo para quienes buscaban un nuevo comienzo. Pero el impacto de Gómez fue más allá de la tutoría individual. Se convirtió en un defensor de la reforma de la justicia penal, utilizando su plataforma para arrojar luz sobre los defectos del sistema. Denunció el ciclo de encarcelamiento y la falta de recursos disponibles para quienes buscaban una segunda oportunidad. Su voz se convirtió en una poderosa herramienta para el cambio, inspirando a otros a unirse a la lucha por un enfoque más compasivo y rehabilitador de la justicia. Los esfuerzos de Gómez no pasaron desapercibidos. Su historia llamó la atención de legisladores, activistas e incluso famosos que se sintieron inspirados por su viaje. Se unieron a él, ofreciéndole su apoyo y recursos para impulsar su misión. Juntos, trabajaron para crear programas e iniciativas destinadas a ofrecer oportunidades de rehabilitación y reinserción. A medida que crecía su influencia, Gómez amplió su alcance más allá de su comunidad local. Viajó por todo el país, compartiendo su historia y difundiendo su mensaje de esperanza. Habló en conferencias, universidades e incluso centros penitenciarios, ofreciendo un rayo de luz a quienes habían perdido el rumbo. A pesar de todo, Gómez se mantuvo humilde y con los pies en la tierra. Nunca olvidó de dónde venía y utilizó sus propias experiencias como recordatorio constante del trabajo que aún quedaba por hacer. Comprendió que su viaje no solo tenía que ver con la redención personal, sino con la creación de un futuro mejor para otros que estaban atrapados en el ciclo de la delincuencia y el encarcelamiento. La búsqueda de Gómez para ayudar a otros a encontrar la redención continúa hoy en día. Su impacto es inconmensurable y su historia sirve de faro de esperanza para quienes han perdido el rumbo. Gracias a su fe inquebrantable y a su incansable dedicación, Gómez está cambiando vidas y demostrando que nadie está más allá de la redención. Miembros de la MS-13. En las arenosas calles de Los Ángeles, en la década de 1980, surgió una banda criminal que pronto causaría conmoción en todo el mundo. Esta es la historia de la Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13. Lo que comenzó como un pequeño grupo formado para proteger a los inmigrantes salvadoreños se ha convertido en una organización delictiva internacional implicada en el tráfico de drogas, el contrabando de extranjeros, el tráfico de armas y un sinfín de otras actividades ilegales. Los orígenes de la MS-13 se remontan a los tiempos turbulentos que vivieron los inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles. Huyendo de la violencia y los disturbios de su país de origen, buscaron refugio en Estados Unidos, donde se encontraron con prejuicios raciales y persecución. Fue en este entorno hostil donde arraigó la MS-13. El final de la Guerra Civil salvadoreña, en la década de 1990, impulsó aún más el crecimiento de la banda. Con la falta de una fuerza policial y una infraestructura social adecuadas en El Salvador, la MS-13 encontró un terreno fértil para establecer una presencia significativa en el país. El poder de la banda aumentó con las políticas de mano dura, cuyo objetivo era acabar con la violencia de las bandas, pero que contribuyeron inadvertidamente al aumento de la influencia de la MS-13. La evolución de la MS-13 no estuvo exenta de dificultades. Una enconada rivalidad con la banda Calle 18, otra organización delictiva de renombre, alimentó un ciclo de violencia y represalias. Las calles se convirtieron en campos de batalla, mientras estas dos bandas luchaban por el control de territorios y empresas delictivas. Los rituales de iniciación de la MS-13 son infames. Los aspirantes que buscan ser aceptados en la banda son sometidos a brutales palizas, una prueba de su lealtad y resistencia.
Algunas facciones incluso exigen a los futuros miembros que cometan asesinatos, cimentando su lealtad mediante el derramamiento de sangre. Los miembros de la MS-13 suelen ser personas empobrecidas que se dedican al tráfico de drogas, el robo y la extorsión para sobrevivir. Operan en edificios abandonados, que utilizan como base para sus actividades delictivas, pero sus crímenes van mucho más allá de los delitos menores. El infanticidio y el feminicidio son algunos de los actos más espeluznantes cometidos por la MS-13. Su violencia no tiene límites. Ya que atacan a bandas rivales, familias e incluso organizaciones comunitarias. La brutalidad de sus ataques ha dejado a las comunidades sumidas en el miedo. El alcance de la MS-13 se extiende mucho más allá de las fronteras de El Salvador. Con una presencia significativa en Estados Unidos, la banda ha establecido clicas en unos 10 estados y opera en al menos 42 estados y el Distrito de Columbia. Sus actividades delictivas se han infiltrado en las comunidades, dejando un rastro de destrucción a su paso. Pero no se detiene ahí. La MS-13 ha extendido sus operaciones a Centroamérica, especialmente a Honduras, Guatemala y México. Incluso han cruzado el Atlántico, estableciendo clicas en España. Su ambición no tiene límites, ya que pretenden convertirse en una marca nacional y ampliar aún más su influencia. Las fuerzas del orden, incluido el FBI, han puesto en marcha diversas operaciones para desmantelar la MS-13, que han dado lugar a numerosas detenciones e incautaciones de bienes. Sin embargo, la resistencia y adaptabilidad de la banda siguen constituyendo una amenaza significativa. La lucha contra la MS-13 dista mucho de haber terminado. La lucha contra la MS-13, la tristemente célebre organización delictiva internacional, se ha topado con diversos retos y resultados desiguales. A pesar de los esfuerzos por suprimir las actividades de la banda, la batalla dista mucho de ser sencilla. Analicemos las complejidades y los obstáculos a los que se enfrenta la lucha contra la MS-13. Una de las estrategias empleadas para combatir a la MS-13 ha sido la deportación de miembros de la banda de Estados Unidos. Aunque este planteamiento pretende sacar a los delincuentes de suelo estadounidense, ha contribuido inadvertidamente al crecimiento de la banda en Centroamérica. Los miembros de la MS-13 deportados suelen traer consigo los conocimientos, contactos y experiencia delictiva adquiridos en Estados Unidos, lo que refuerza aún más la presencia de la banda en sus países de origen. También se han tomado medidas enérgicas contra la actividad de las bandas, y los organismos encargados de hacer cumplir la ley se han centrado en las redes de la MS-13 y han llevado a cabo redadas para desarticular sus operaciones. Aunque estos esfuerzos han dado lugar a numerosas detenciones e incautaciones de bienes, la resistencia y adaptabilidad de la banda han demostrado ser obstáculos formidables. La MS-13 ha demostrado su capacidad para reagruparse, reorganizarse y continuar sus actividades delictivas, a menudo de formas nuevas e inesperadas. Se han intentado treguas como medio para reducir la violencia y lograr un alto, el fuego temporal entre bandas rivales, incluidas la MS-13 y la banda 18th Street. Sin embargo, estas treguas han tenido resultados desiguales. Aunque pueden proporcionar un respiro temporal al derramamiento de sangre, a menudo no abordan los problemas subyacentes que alimentan la violencia entre bandas. La ruptura de las treguas ha provocado a menudo un aumento de la violencia, ya que las bandas rivales se disputan el control y buscan venganza. Los orígenes de la MS-13 se remontan a los prejuicios raciales y la persecución que sufren los inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles. Sin embargo, el crecimiento y la influencia de la banda no pueden atribuirse únicamente a factores externos. La pobreza, la falta de oportunidades educativas y la marginación social han desempeñado un papel importante en la captación y retención de miembros de la MS-13. Abordar estas causas profundas es crucial para combatir eficazmente a la banda. La lucha contra la MS-13 también se ha visto empañada por acusaciones y discursos políticos. Se ha acusado a las ciudades santuario de contribuir a la actividad de la MS-13, especialmente en el contexto de los debates sobre inmigración. Sin embargo, los estudios no han encontrado pruebas que respalden estas afirmaciones. Es esencial separar la realidad de la ficción y centrarse en estrategias basadas en pruebas en la batalla contra la MS-13. Los esfuerzos para reprimir a la MS-13 no se han limitado únicamente a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. La Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones a través de su programa de recompensas por estupefacientes, por información que conduzca a la detención y condena de miembros de la MS-13.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también ha sancionado a la MS-13, incluyéndola en la lista de nacionales, especialmente designados, y en la lista de personas bloqueadas. Estas medidas pretenden desarticular las redes financieras de la banda y limitar su acceso a los recursos. A pesar de los retos y de los resultados desiguales, es importante reconocer los éxitos logrados en la lucha contra la MS-13. La dedicación y perseverancia de los organismos encargados de la aplicación de la ley, combinadas con la colaboración internacional, han dado lugar a importantes detenciones e incautaciones. El encarcelamiento de miembros de la MS-13 ha aportado una sensación de justicia a las comunidades afectadas por sus delitos. Sin embargo, la lucha contra la MS-13 dista mucho de haber terminado. La presencia generalizada de la banda y su reputación de violencia extrema siguen constituyendo una amenaza importante. Se requiere un enfoque polifacético que aborde las causas profundas de la participación en las bandas, ofrezca alternativas a los jóvenes en situación de riesgo y fomente la resiliencia de la comunidad. Solo mediante una estrategia integral podemos esperar suprimir eficazmente la influencia de la MS-13. Barrio 18. A medida que la banda Barrio 18 establecía su presencia en Los Ángeles, su influencia empezó a extenderse más allá de las fronteras de Estados Unidos. La expansión de la banda a Centroamérica marcó un punto de inflexión importante, ya que empezó a reclutar a miembros de distintos grupos étnicos y nacionalidades de la región. Al principio, la banda de la calle 18 era principalmente una banda mexicano-estadounidense. Sin embargo, a medida que los miembros de las bandas centroamericanas eran detenidos en Estados Unidos, solían ser deportados a sus países de origen. Esto provocó el auge de la banda Calle 18 en El Salvador, Honduras y Guatemala, donde se convirtió rápidamente en una de las organizaciones delictivas más violentas y conocidas. El Salvador, en particular, experimentó un aumento de la violencia relacionada con las bandas, cuando la banda Calle 18 luchó por el dominio con su acérrimo rival, la MS-13. Estas dos bandas se disputaron el control de la zona. Estas dos bandas se disputaban el control, tratando de establecer su dominio y ampliar sus empresas delictivas. El resultado fue una ola de violencia que asoló el país centroamericano y lo convirtió en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Honduras y Guatemala también fueron víctimas de la violenta influencia de la banda Calle 18. Cuando los miembros de la banda fueron deportados a sus países de origen, trajeron consigo las brutales tácticas y actividades delictivas que se habían convertido en sinónimo de la banda de la Calle 18 en Los Ángeles. La presencia de la banda en estos países provocó un aumento de los homicidios, la extorsión y otras formas de violencia. La expansión de la banda callejera 18 en Centroamérica creó una lucha de poder entre la banda y la MS-13. Ambas bandas trataron de establecerse como líderes en Centroamérica. Ambas bandas trataron de establecerse como la fuerza dominante en la región, lo que dio lugar a una rivalidad mortal que se cobró innumerables vidas. La batalla por el control del territorio y las empresas delictivas convirtió el Triángulo Norte Centroamericano en una zona con la tasa de homicidios más alta del mundo. En El Salvador, una facción conocida como los Revolucionarios se escindió de la banda Calle 18 en 2005. Esta facción se convirtió en acérrima rival de los miembros restantes, que pasaron a ser conocidos como los Sureños. La escisión alimentó aún más la violencia y el caos que asolaban el país, ya que estas facciones luchaban por el control de los territorios y las operaciones delictivas. La influencia de la banda Calle 18 en Centroamérica se extendió más allá de El Salvador, Honduras y Guatemala. Los miembros de la banda de distintas partes de Centroamérica formaron alianzas y expandieron sus actividades delictivas a los países vecinos. Belice, en particular, ha sido testigo de la presencia de la banda Calle 18, lo que ha contribuido aún más a la inestabilidad de la región. El auge de la banda Calle 18 en Centroamérica ha tenido consecuencias devastadoras para la región. La implicación de la banda en el tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades delictivas ha perpetuado un ciclo de violencia e inseguridad. Civiles inocentes se han visto atrapados entre dos fuegos, viviendo atemorizados por las brutales tácticas de la banda y la constante amenaza de violencia. En los últimos años, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha librado una guerra sin cuartel contra las bandas, especialmente contra la banda Calle 18 y su acérrima rival, la MS-13. La mano dura de Bukele contra las bandas ha hecho que un número considerable de miembros de Barrio 18 se encuentren entre rejas. El presidente Bukele, un líder carismático y decidido, asumió el cargo en 2019 con la promesa de hacer frente a la desenfrenada violencia de las pandillas que había asolado El Salvador durante décadas. Declaró una guerra total a las pandillas, implementando medidas agresivas para desmantelar sus redes criminales y restaurar la paz y la seguridad en el país. Bajo el gobierno de Bukele,
Las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos para identificar, detener y procesar a los miembros de las bandas. El gobierno emprendió redadas y medidas enérgicas a gran escala contra miembros conocidos y sospechosos de pertenecer a bandas en todo el país. Estas operaciones dieron lugar a cientos de detenciones y al encarcelamiento de numerosos miembros de Barrio 18, que suelen estar separados de los miembros de la banda MS-13 dentro de la cárcel para evitar nuevos enfrentamientos entre bandas. Aquí tenemos celdas en las que hemos separado a los miembros de la MS-13 de los de Barrio 18. ¿Están mezclados? No. MS-13 por un lado, Barrio 18 por otro, y también presos comunes. El número exacto de miembros de Barrio 18 entre rejas es asombroso. Las estimaciones oscilan entre decenas de miles e incluso más de 50.000 personas encarceladas. El enfoque inflexible del presidente Bukele ha dado lugar a una disminución significativa de la violencia relacionada con las bandas, ya que muchos miembros clave de la banda Barrio 18 han sido retirados de las calles. Sin embargo, el encarcelamiento de los miembros de Barrio 18 plantea importantes cuestiones sobre la eficacia de este enfoque. Aunque sin duda ha desbaratado las operaciones de la banda y ha reducido la violencia a corto plazo, algunos sostienen que el encarcelamiento, por sí solo, no es una solución a largo plazo. Los críticos sostienen que si no se abordan las causas profundas de la participación en las bandas, como la pobreza, la falta de educación y la escasez de oportunidades, el ciclo de violencia puede continuar. La banda de la calle 18, con su estructura descentralizada, ha demostrado su capacidad de resistencia frente a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Aunque muchos líderes y miembros de alto rango han sido encarcelados, la banda sigue operando a través de sus miembros de menor rango y afiliados. El encarcelamiento de figuras clave ha provocado luchas de poder en el seno de la banda, lo que puede alimentar aún más la violencia y la inestabilidad. La guerra del presidente Bukele contra las bandas también ha sido criticada por su mano dura. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la violación de las garantías procesales. La línea que separa las operaciones policiales legítimas de los abusos contra los derechos humanos se ha difuminado, lo que plantea dudas sobre el impacto global de la estrategia del gobierno. A pesar de los retos y las controversias, el presidente Bukele se mantiene firme en su compromiso de erradicar las bandas de El Salvador. Su administración ha puesto en marcha programas sociales destinados a ofrecer alternativas a la participación en las bandas, como formación laboral y oportunidades educativas. Sin embargo, aún está por ver la eficacia de estos programas para prevenir el reclutamiento de pandilleros y reducir la violencia. El encarcelamiento de los miembros de Barrio 18 es un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador. Aunque ha dado lugar a una reducción temporal de la violencia relacionada con las bandas, la solución a largo plazo reside en abordar los factores sociales y económicos subyacentes que contribuyen a la participación en las bandas. Solo a través de enfoques integrales y holísticos puede El Salvador esperar romper el ciclo de la violencia y ofrecer un futuro mejor a sus ciudadanos. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en cualquiera de las fichas que aparecen en su pantalla.